hojaldre, perdón, el verdadero hojaldre es con manteca, señores. Es con manteca. El verdadero hojaldre es con manteca, no hay otro. Todo lo demás es cuento. Y primero voy a empezar por darte los ingredientes de la masa. Sfoglia, esto quiere decir hojas en italiano, la foglia. Son varias hojas, porque ¿qué pasa? En principio el hojaldre se remonta mucho antes, en realidad. Ya los egipcios y los romanos, perdón, los griegos, no los egipcios, los griegos y los romanos ya hacían esto, pero ¿qué hacían? Hoja por hoja y lo untaban en grasa. Entonces iban pegando las hojas. Esto fue así durante muchísimo tiempo hasta que se inventa el hojaldre. Pero ahora te voy a contar cómo se inventa. Antes te voy a dar la masa, ingredientes. 500 gramos de harina, 125 de agua, 125 de aceite y una cucharadita de sal. Esta es la base de la masa. Después viene lo que se llama el empaste, con manteca para lograr esas capas de hojaldre que en realidad se dan por las vueltas que se le da a la masa. Dos vueltas simples y una doble. Don Timoteo 2017. Impresionante esto. El relleno, lata de tomate, 2 tomates americanos, ajo, albahaca, queso mozzarella, bondiola, 100 gramos de aceituna, sal y pimienta. Bondiola, 120 gramos. Vamos, como dicen los españoles, vamos al lío. Todo el mundo cambió cuando te dije simplemente. Qué divino esto. Masa. de tu mano, de Tanta locura. Agua. Aceite. Y ahí vamos. Esta es la masa base. Mirá, te quiero contar por qué es tan interesante mientras esto se mezcla. Es tan interesante la historia del hojaldre. Tiene tantos ribetes fantásticos. Vos sabés que la masa de hojaldre, en realidad, tal cual la conocemos, la inventó un gran pintor que nació en el año 1600 y murió en el año 1682, llamado Claude Guillet. Este pintor, ahí estamos viendo la imagen de este señor que murió a los 82 años, pero tuvo una vida realmente maravillosa, no solo por el invento del hojaldre, que en realidad la cocina era secundaria para él. Él quería pintar a toda costa, solo que en esa época aprender a pintar salía muy caro, había que pagar muchísima plata. ¿Y él qué hizo? A los 15 años se embarcó en una pastelería de ayudante de pastelero, este señor Claude Guillet. En realidad se llamaba Claude Guillet y también le decían Claude, en realidad, por la parte que nació en Francia, al noreste de Francia, que es la zona de Lorraine, la zona de Alsacia, casi frontera con Alemania. Era Claude Lorraine, en realidad, o Claude de Lorraine, que le daba ese nombre por la zona donde él había nacido. A los 15 años ingresa en una pastelería y se pone de ayudante de pastelero. El dueño de la pastelería, cuando ve con la pasión que él se dedica, no solo a la pintura, sino a los pasteles, el dueño de la pastelería mismo le dice: algún día vos vas a pasar a la historia porque vas a dejar nuestro oficio bien elevado. El dueño de la pastelería le dice esto a Claude Guillet. Claude Guillet, cuando su padre estaba enfermo, en esos días de pastelería, ¿qué hace? Agarra un trozo de masa de pan. Mirá cómo se inventa la masa de hojaldre, qué increíble. Todos los inventos en la gastronomía fueron o por accidente, casi todos, o por remota casualidad. Agarra una masa de pan y le inserta manteca. Se lo dice al dueño de la pastelería. El dueño de la pastelería le dice: pero Claude, se va a salir la masa. Y él dice: no debería salirse porque en realidad la manteca va a estar dentro del pan envuelta, como es el hojaldre hasta ahora. Para que se salga deberíamos hacerle un agujero a la masa. Se la iba a hacer a su padre, que había enfermado, estaba a punto de morir, y el padre quedó tan fascinado con esta preparación de masa de pan con manteca que se la pidió durante muchos días más hasta fallecer. Pero ¿qué pasó? No le creían mucho con esa masa. Él tenía eso en la cabeza y la fue perfeccionando. Cuando el dueño de la pastelería se iba, él seguía intentando hacer la masa de hojaldre como se debe hacer, con las vueltas. Pero ¿qué pasa? La masa de hojaldre tenía levadura. Entonces él, ¿qué decidió? Hacer una masa de pan sin levadura. Y ahí fue perfeccionando la masa de hojaldre. El dueño de la pastelería muere y él se va a trabajar
a otra pastelería en Nancy, otra zona de Francia, donde existían 2 hermanos. Trabajaban ahí 2 hermanos. Esto sucede alrededor del 1635. Él tenía 35 años. ¿Qué pasa? Estaban los hermanos Mosca, Luigi y Angelo Mosca, 2 hermanos, trabajando en la pastelería. ¿Qué pasa? Les cuenta lo de la masa de hojaldre al dueño de la pastelería, donde se ríe de él. No los hermanos, el dueño de la pastelería. Uno de los hermanos estaba trabajando en Florencia de pastelero, Angelo Mosca, el hermano mayor. ¿Qué pasa? Luigi ve esto y dice, yo tengo que llamar a mi hermano. Tengo que llamar a mi hermano para contarle esto, para contarle lo de esta masa. Voy a ponerle un poquito más de harina a esto. Denme un segundo. Ahí está. ¿Qué pasó? Pará, ahora te cuento. Sí, dame un segundito más. me corté Espere. la historia a la mitad. La voy a hacer en 2 partes. Llamó a Mario, ¿qué dijo? Vamos a hacer un videojuego. ¿Qué ¿Por le qué? dijo? No, ¿cómo un videojuego? Luigi, ¿qué le dijo? Eran primos, yo pensé que eran primos. No, eran hermanos. Ah, hermano. Ahora te cuento. Masa. Ah, Tengo una pronta acá. sí. Denme un segundito. Dale tranquilo, estamos con tiempo. Voy a limpiar un poquito. ¿Tengo que hacer vos, no? Yo hasta 2:30. 12. Vengo para acá. Ya tengo una descansando. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo llevan a Florencia, ¿A Florencia? a la pastelería, a Florencia. Lo meten dentro de un sótano a elaborar la receta, que él no la quería dar, nunca la quiso dar. Claro, como secreto. ¿Qué pasa? Nah. Estos hermanos, con la excusa de que descansara un poquito y de que iban a remodelar la pastelería, le dan 3 días de licencia y hacen un boquete para mirar cómo se hacía la masa sin que él se diera cuenta, para robarle la receta. Cuando él retorna, esta masa la tenés que dejar descansar, ¿eh? ¿Cuándo retorna? Cuando él retorna, no sospecha nada, Ajá. pero cuando él estaba elaborando la masa, los hermanos Mosca estaban mirando el procedimiento. Una mosca. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué? Lo invitan Sí. a un día de picnic y contratan 4 matreros para que lo secuestren. Nah. Sí, claro que sí. Esto sucede con Luigi, ¿no? Lo secuestran los matreros, lo sacan de contexto, Luigi se escapa y a él lo llevan como en prisión y lo único que le dan es por 3 meses pan y agua. ¿A Nada Luigi? más. Lo que querían era quedarse con la receta, apropiarse de la receta y que Claude muriera. ¿Qué pasa? Él logra escapar después de 3 meses y llega a Nápoles, a la casa, se desvanece en la puerta de la casa de un alemán, que casualmente era pintor. Ah. Corto acá un segundo. No, tranquilo. ¿Por qué es tan interesante Yo me la quedé historia? nervioso qué pasó con Mario, porque Luigi... Escúchenme, Sí. no, Luigi y Angelo. Ah, ¿y Mario dónde estaba? No, ¿qué Mario? Eso es Mario Bros. Y Me no pasaste tiene vos nada que ver. mal la Escúchenme, vamos a ir estirando la masa y ahora te voy a mostrar cómo la vamos a ir hojaldrando con este hojaldre. ¿Por qué entre comillas, Marce? Porque no estamos usando manteca. En realidad sí vamos a usar manteca, pero no la manteca como se hace el empaste para la masa de hojaldre. El señor Darwin Hermida sabe mucho de esto porque él ha trabajado muchísimo en panadería y sabe cómo se hace un verdadero hojaldre, ¿verdad, Darwin? Exactamente, con las vueltas, 2 simples y una doble. ¿Qué pasa con Claude? Claude vive 5 años con este señor alemán que lo cuida y a cambio de eso, Claude le enseña todo sobre pintura. Todo. Pintor impresionista. Hay muchísimas obras de Claude que quedaron en la historia. Pero ¿qué pasa? Vuelve a Florencia decidido a vengarse ¿de quién? De los hermanos Mosca, de Luigi y de Angelo. Ahí va, de los moscas este. O casualidad, llega a Florencia y él se entera, mientras sigo estirando la masa, Sí. de que Luigi y Mosca habían fallecido carbonizados en el incendio de su pastelería. No jodas. Lo único que sobrevivió del incendio de la pastelería de Luigi y Angelo fue un cartel, miren lo que es las ironías de la vida, fue un cartel que decía, aquí se hace la verdadera fogliata. Increíble. Invento de Luigi Mosca. Lo único que sobrevivió es ese cartel del fuego, ¿no? Ellos dos murieron carbonizados y al fin este señor Claude Guillet pudo. En realidad nunca trascendió en la historia, porque claro, los hermanos Mosca se paseaban por Florencia adjudicándose la masa de hojaldre que era de Claude Guillet. Ellos deberían haber pensado obviamente que Claude había fallecido,
porque en realidad planearon eso. Planearon el secuestro, contrataron 4 matreros. Perdón. ¿No eran 3? Matreros no, quise decir cuatreros. Claro, eran 4. Si eran 4, claro. Exactamente. Para secuestrarlo y que muriera de hambre. Eran 2 exactamente. guantreros. Y la vida sola se encargó de reivindicar a este personaje de la historia que pasó a la fama por su masa de hojaldre. Moraleja. Hojaldre con quien te juntás. Muy buena moraleja. Parece que va por ahí. Muy bien. Lo que es el estilo. Ahora sí. Estiro todo esto. Y voy Qué salado, hojaldrando. Es un día te pasa, eso yo me muero. Que te quieran secuestrar, para sacarte la receta a la bechamel. ¿Vos te imaginás? No, es una receta. Lo secuestran a Marcelo Borneo. Hiper archi mega conocida. Vos matrero. Señores, manteca. Perdonen que las hice un poco larga la historia, No, pero tranquilo. creo que la historia se lo merecía. Ay, mirá lo que estoy haciendo. La próxima corta el secuestro un poco ahí. Manteca. Dios, consejo. Almidón de maíz. ¿Vieron? Me encanta. Nosotros acá en la cocina de Vamos Arriba tenemos todo así, ¿ven? Etiquetado. ¿Ves? Almidón, dice acá. Todo así tenés que tener en tu cocina. Tapercitos, etiquetado, así no te equivocás. Sí. Está bueno. Fabuloso. De cantar. Yo le pongo toda la ropa también, pantalón, camisa. Una vuelta simple. Se me equivoco. Esto es una vuelta simple. Cruzo y estiro. ¿Estás entendiendo? De estas son 2. Y de las dobles es una. Clau Guilé hacía esta masa con 10 vueltas. Imagínate lo jaldrado que quedaba. ¿Estás entendiendo? Bien. Esta masa te va a servir. No, pues preguntá, ¿estás entendiendo? Yo no sé si contesto o no contesto. Yo no sé si le das a la gente, a mí, al Colo, a Darwin, ¿a quién habla? Luego vamos a estirar esto y vamos a rellenarlo. Sí. Lo vamos a pintar y esto va a ir a un horno precalentado a 180 grados. Muy bien. Prendida. ¿Quedó claro, verdad? Sí. Muy bien, me parece perfecto. Sigo estirando, chicos, ¿eh? Manteca y en un ratito vas a ver cómo rellenamos esto y lo mandamos al horno. Quiero mostrarte cómo vamos a rellenar estas foglia, que en realidad es hojas en italiano. Vamos a pincelar con un poquito de manteca, apenitas. Es más, las mejores recetas de masa de hojaldre, hay un libro que se llama Cocina Monacal, que en realidad recopila todas las recetas a lo largo de la historia de los monasterios y cuenta un poco la historia, que está buenísimo. Si tienen la posibilidad, yo no creo que lo consigan, ojalá que sí, pero es un libro que realmente está muy bueno. Yo lo conocí por un escritor, el señor Alberto Galo, que le mando un beso grande, que es un gran investigador también de la gastronomía. Y él me mostró una vez el libro que se llama así, Cocina Monacal, recopilación de historias de todos los monasterios a lo largo de la historia. Saben que los monasterios en realidad es un lugar donde se recopilaron muchísimas recetas de gastronomía que están buenísimas, que algunas siguen vigentes hasta el día de hoy. Señores, bondiola, vos esto lo podés rellenar de lo que quieras, ¿eh? De lo que quieras. Vos sabés que, mirá. Cada cual para su casa. Luego de la bondiola vas a hacer esto, mirá. Si la encuentro, acá está. Y se empiezan a abrazar. Tengo salsita de tomate con ajo y albahaca. Es más, te digo algo, no lo podés mojar mucho esto, porque si no la masa se te va a abrir. Dame un segundo. A liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa. Decorando el mostrador. Una salsita de tomate natural y tomate en lata. Siempre que podés usar tomate natural, usá, ¿eh? El sabor del tomate se mezcla con la bondiola. Por ahí va a estar bien, ¿eh? Porque esto después va a calentar. ¿Y qué pasa? Se disuelve por toda la masa. Y de mientras se entretiene. ¿Qué me falta? Bondiola, tomate. Vamos a ponerle por acá unas aceitunas quebradas. La noche se fue volando. Ahí. Y el que sigue amenazando. ¿Ves qué fácil esto? La última que me voy. Esto después
Qué grande. Siempre atento a nuestro sonidista, ¿eh? Qué impresionante. No más que esto, ¿eh? Ahí está. Y fundamental, queso. Vas a ir forrando esto de queso. Si lo puedo separar. Y si no, se lo pones así, no pasa nada. Que quede un poquito doble, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ves? Vas intercalando esto. Imagínate esto, pero con una buena masa de hojaldre verdadero. Ahí. Permiso para el tablado. Para verlos bien de al lado. Todo queso. Y con esto terminás. Te voy a mostrar ahora cómo cerrarlo. Si querés podés ponerle unas semillitas, podés pintarlo, poner una semillita de sésamo. Lo que quieras. Ahí. Tienta esto, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahí está. Levantás esto con mucho cuidado. A esta parte que queda abiertita acá, haces esto. No lo vieron a Molina. Que no pisa más el bar. Ahí. ¿Dónde está la gran muñeca? Que no trilla. Cortás acá, aplastás un poquito y esto lo pincelás con manteca y lo llevas a un horno precalentado, 170 grados. Si es hojaldre, esto va a ser así. ¡Wow! Igual te va a quedar hojaldrado, no como con manteca. Es un plato que tiene muchísimos aromas y sabores, muchísimos. A ver, ¿qué te dijo el dire, Marce? Me dijo 1, 2, 3 y arrancamos. Eso me dijo. Me dio la nota. Es folia, folia, folia. 1, 2, 3. Es. Qué bien, qué grande. Qué grande. Espero que esto. A ver. Qué rico, Marce. Qué maravilla. Vamos a ver cómo está esto, Ruru. Tentador está. Va, pero está recién salido del horno. Ay, Esto va a ser así, samosadera. escúchame. Va a ser. ¿Entendés? ¿Cómo va a ser? Así va a ser. Vamos a ver. ¿Querés verlo? ¿Qué efecto sería de una Ay, película ay, de...? A ver. No hizo así. Mirá. ¿Y la parte que hacía así? No, porque la verdad que quedó ¿Qué bárbaro. pasó? Quedó Es bien de utilería, bien. es de utilería. Quedó bien de bien. Mirá. 1. Quedó muy bien, quedó muy bien. Mirá, 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 mirá. Ah, lo que es eso, cómo cae. Mirá. Chorrea el sabor, chorrea la Mirá delicia. cómo hace eso. Qué maravilla, Marce. Mirá que sos bueno, ¿eh? Mirá. Y se empiezan a abrazar. Escuchame. 3. ¿Qué te Que parece? nadie nos escuche, pero vos tenés que cobrar mucho más, vos. Estás cobrando poco para todo lo que haces. Es una maravilla. Russo. Qué grande. Señor director, queridísimo Miguel. Miguelito. Foto del plato cuando usted disponga. Así ese relleno cayendo. Qué cosa rica. Muchísimas gracias, plato del día.